Estoy con Mateo de Marín y Mateo Abogados. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días, Sergio, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, tenía muchas ganas de grabar este vídeo porque creo que la información es súper interesante, así que vamos un poco directo al grano. ¿Puedes explicar un poco las figuras del IVA y del ITP que muchas veces la gente no entiende y a partir de ahí ya vamos a profundizar? Sí, bueno, en lo referente un poco al tema inmobiliario, tanto viviendas locales como apartamentos, esencialmente la diferencia es que cuando yo adquiero un inmueble, normalmente lo que la ley considera es que está sujeto a IVA cuando es una operación profesional o mercantil, ¿no? Es decir, entonces, lo interesante es que el ITP está previsto para cuando es particular, es decir, que no lo van a destinar a una actividad económica. Entonces, cuando queremos hacer una inversión económica, uno de los costes más importantes que vamos a encontrar son los impuestos. Si yo compro con ITP, ese coste es un mayor coste. Tendré que pagar un 8 o un 10% y no me lo voy a poder deducir. En cambio, si lo sujeto a IVA y pago IVA, lo que voy a conseguir es deducirme ese coste, con lo cual en realidad es un ahorro a la hora de la inversión, es un menor coste. Puedo llegar a ahorrarme ese 8, 10 o 11% de coste de compra, ¿no? Correcto, porque generalmente obviamente el IVA siempre lo paga el consumidor y mucha gente pues igual que piensa comprar un apartamento turístico dice, bueno, tengo que pagar el 21 o el 10, lo que sea. ¿Por qué un poco existe esta figura de lo que se llama la inversión del sujeto pasivo? El tema del IVA es un tema que al final es un impuesto al consumo, con lo cual en realidad lo que la ley prevé y que quiere es que lo pague el consumidor final, ¿vale? O entre dos particulares, obviamente, son los dos consumidores finales. Entonces, el IVA normalmente, las empresas o los profesionales somos recaudadores. Es decir, lo que hacemos es que vengamos un IVA de nuestros trabajos o de nuestras actividades y soportamos un IVA de los gastos que tenemos y luego los compensamos. Entonces, la ley lo que viene a decir es que cuando yo soy un profesional, yo como abogado pues emito una minuta, una factura, cobro un 21% IVA, me descuento el IVA que tenga de mis gastos de la oficina y la diferencia lo ingreso. Soy un recaudador y por lo tanto soy el obligado a ingresar el IVA. Eso se llama sujeto pasivo. Entonces, la inversión es que hay supuestos excepcionales, generalmente están hechos para evitar fraude fiscal, en el cual, en lugar de ser tú ingresarme el IVA y yo ingresarlo en Hacienda, aunque yo esté prestando el servicio o vendiéndote el inmueble, eres tú el obligado, entonces tú, en lugar de ingresarme el 21 o el 10 para yo, tú mismo lo retienes y lo ingresas o te lo compensas, que es un poco lo que hablamos del tema de los inmuebles, ¿no? Es decir, es que el obligado, en lugar de ser el que vende, que es el que tiene que cobrar e ingresar, o el que presta el servicio que cobra e ingresa, es el que compra o el que recibe el servicio, el que retiene el IVA y lo ingresa en Hacienda, ¿no? Lo ingresa o se lo compensa, o lo amortiza, que es lo que venimos a comentar, ¿no? Vale. Y por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Sí, eso es un tema una persona que quiera comprar un apartamento de 100.000 euros, por números redondos, ¿vale? Y generalmente pues tendría que, si no sabe nada de fiscalidad, pagar los impuestos correspondientes como hace todo el mundo y ya está. ¿Por qué puede ser interesante siempre y cuando se destine obviamente a una actividad hotelera y se cumplan los requisitos? ¿Por qué es interesante conocer bien la fiscalidad en esa figura? Sencillo, es decir, si yo el ITP es un impuesto finalista, es decir, al consumo entre particulares, yo me compro una casa de 100.000 euros y vivo en la Comunidad Valenciana, pagaré un 10, en la Comunidad de Madrid pagaré un 6, eso es un mayor coste. Entonces, en esa inversión que estoy haciendo, en ese cálculo de inversión de rentabilidad futuro, yo tengo que asumir coste de adquisición 110. 108. En el IVA, si puedo acogerme a los requisitos, que es verdad que son bastante estrictos, tanto el que vende como el que compra, que luego sí os comentaremos, yo en lugar de pagar 110, lo que haré será comprar por 100 más el 21% de IVA, pero me lo compensaré en la misma notaría, más 100, más 21 menos 21, yo en realidad llevaré un cheque de 100, ¿vale? ¿Eso qué implicará? Me estoy ahorrando el 10% del coste de compra, porque para mí no es un mayor coste, para mí es un gasto de IVA que como soy profesional luego me lo podré deducir. Lo que pasa es que Hacienda, en lugar de deducírmelo en 9 años, que es un periodo de amortización del IVA, me lo deduzco en la misma notaría de golpe con el compromiso de que voy a mantener la actividad durante 9 años. ¿Vale? Es como un crédito. Hacienda me dice, bueno, te dejo que no pagues ITP, pagas IVA, te lo compensas de golpe con la condición de que el inmueble esté afecto a una actividad económica 9 años. Claro. Entonces el ahorro son
Pues en este caso son 10. Bueno, hay que pagar otro impuesto, esto la gente no lo sabe, no se paga el 10 o el 9, pero se paga otro impuesto a actos jurídicos, que suele ser 1,5 o 2, pero evidentemente aún así el coste es enorme. Un ahorro sustancial, sobre todo de liquidez, que para el inmobiliario mucha gente... Y claro, y a la hora de calcular nuestra rentabilidad, obviamente no es lo mismo calcularla sobre 110 que sobre 102, en este caso. Correcto. Mucha gente pensará, bueno, si es sociedad todo vale, si es persona física es imposible, y realmente aquí lo estábamos hablando que lo importante es cumplir con los requisitos, ya sea una persona jurídica o persona física. Claro, es que el concepto de empresario profesional no es un concepto blanco o negro, es muy ambiguo. O sea, las sociedades profesionales por normal sistema son sujetos pasivos de IVA, eso es obvio, y las personas físicas no suelen ser sujetos pasivos de IVA, pero eso no es así, ¿vale? Hay sociedades que son fundaciones o por sus características tienen unas características especiales, y las personas físicas pueden desarrollar una actividad económica. ¿En qué sentido? En el momento en que yo cumpla con una serie de obligaciones fiscales, afecte esos bienes y esté dado de alta en Hacienda como profesional. Dícese, yo puedo ser abogado a través de una sociedad o ser persona física. Yo me doy de alta en Hacienda en el 036 y le digo a Hacienda que voy a recaudar IVA. ¿Vale? En el tema de los apartamentos turísticos, un poco lo que me planteas, el problema es un poco más complejo. ¿Por qué? Porque si soy una sociedad, obviamente soy sujeto pasivo de IVA, pero tengo que asumir, ¿vale?, que como sociedad tendré que cumplir con las obligaciones en teoría que se establecen en la ley, y que una de ellas es, en principio, teóricamente, ¿vale?, tengo que devengar un IVA, o sea, yo tengo que prestar una actividad que justifique esa actividad. En el caso de personas físicas, el problema es que si yo compro un apartamento vacacional y no presto servicios hoteleros, no cobro IVA. Entonces me puedo encontrar con el problema de que le he dicho a Hacienda que voy a hacer una actividad económica, que voy a recaudar, pero en realidad no lo voy a recaudar. Entonces Hacienda me va a inspeccionar, seguramente no la Hacienda estatal, que también, sino la Hacienda autonómica. ¿Por qué? Porque he dejado de pagar un ITP que tendría que haber pagado porque yo no soy sujeto de IVA. Cuestión diferente es que yo preste servicios hoteleros. Es decir, y es una línea, te digo, hay montones de juicios, de sentencias y de procedimientos judiciales que discuten qué es servicio hotelero. En principio, Hacienda ha marcado unos criterios, pues servicio de habitaciones, cambiar sábanas que no sea solamente entrada y salida, prestar servicios de comida, esto ya es una cuestión muy ambigua, servicio de entrada y salida, o sea, que presten los servicios que cuando vamos a un hotel recibimos. En ese caso, tengo que cobrar un 10% de IVA. Entonces, bueno, yo ya asumo que si compro con inversión del sujeto pasivo tengo que asesorarme muy bien, ver qué servicios voy a prestar y simplemente asumir que que además daré un mejor servicio, obviamente. Cobraré 100 euros por la habitación en el día, más un 10%, no pasa nada, es una estructura de costes. El servicio, que me lo preguntan mucho, me lo has preguntado antes también, no tienes por qué prestarlo tú. Es que es otra cosa que me plantean mucho. No tengo que estar yo cambiando las sábanas, siguiendo a dar el desayuno. Puedo externalizar el servicio. En ese caso, simplemente yo tendré un IVA devengado, cobraré el 10% de todos los clientes que vienen, y un IVA soportado, pues tendré a la empresa de servicios que me presta el servicio, al asesor, en fin, los gastos, lo que tengan, ¿no? Si pago un IVA por comprar mobiliario, pues un bien de amortización, etcétera, ¿no? Es una estructura, si te das cuenta, estás funcionando como una empresa. Claro, lo que no se puede hacer, que quede claro, es pues acogerse a este régimen fiscal o a este truco fiscal, por de alguna forma, y luego no facturar con IVA. O sea, correcto, y claro, y decías de los requisitos, hemos hablado de los requisitos del que compra, pero el que vende también tiene. Quiere decir, no me vale comprarle a mi vecina su piso con IVA, porque la persona que me vende también tiene que ser empresario profesional. En ese caso le tengo que comprar o a una sociedad que se dedica a vender, o a una entidad, o a otro profesional, a otra persona que tengo que comprobar que era sujeto pasivo de IVA, ¿no? Es decir, que era, como mínimo, que era arrendador y que generaba IVA, porque sabes que si es vivienda, decía la señora, a lo mejor me dice mi vecino, no, yo lo tengo alquilado muchos años, ya, pero tú cobrabas IVA a los inquilinos, no, porque es vivienda, entonces no, sí, lo tenía alquilado a un despacho de abogados con IVA, o era apartamento vacacional, pues entonces sí, tienes que, yo digo que la dificultad está en que hay que probar tanto el que vende como el que compra, el cumplimiento estricto de los requisitos, y además, me lo preguntan mucho, creo que el 99% de las compras con inversión de sujeto pasivo las inspeccionan, y al final le estoy dejando de ingresar un 8% a la Hacienda Autonómica, ¿no? Sí. Una compraventa de 40.000 euros, pero una compraventa de 1 millón de euros en el centro de Madrid, donde en lugar de pagar 60.000 euros de ITP, estoy pagando 12.000
de actos jurídicos o 15.000 o 1,5 creo en Madrid, es una cantidad muy importante. Entonces comprueban todos los requisitos y lo miran con detalle. Claro. Correcto. Y por ejemplo, mucha gente cumpliendo los requisitos, teniendo un operador, prestando el servicio hotelero y tal. Me parece interesante porque mucha gente compra turístico, quizá para el día de mañana dejarse su trabajo y decir, mira, voy a gestionarme mis turísticos. Pasado 9 años, el periodo de amortización acaba, en ese momento uno ya podría vender de forma libre, digamos. Explica un poco esto porque creo que... Sí, bueno, a ver, esto es sencillo. Bueno, sencillo y muy difícil a la vez. O sea, como soy profesional, porque teóricamente le he dicho a Hacienda que voy a ser un profesional del sector de la hostelería y que por lo tanto voy a cumplir obligaciones tanto de presentar liquidaciones trimestrales como llevar... Tengo obligaciones como sujeto de IVA, ¿no? como colaborador de la agencia tributaria. Y una de ellas es que tengo que llevar un libro de bienes de inversión. Toda empresa, toda SL tiene un libro, pues cuando compra una máquina, cuando compra un coche, un ordenador o la nave. En este caso, nuestros bienes de inversión son pues el inmueble local o el piso, la vivienda, igual que el mobiliario que tengo. Y ese IVA que yo pago no compro el mobiliario y me deduzco todo el IVA al siguiente trimestre. Hay unos plazos de amortización. Entonces, en el caso de los inmuebles son 9 años. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Otro ejemplo. Si yo compro una vivienda nueva y pago el 21, por ejemplo, o el 10, en principio sería 21 si es actividad económica, yo ese IVA me lo voy deduciendo durante 9 años, todos los años, a la razón. ¿Qué pasa? Que en la inversión del sujeto pasivo, yo en la misma notaría meto una factura donde devengo y soporto pues 100.000 más 21 más 21, le pago 100 al vendedor, pero yo lo que estoy haciendo en esa factura, le estoy diciendo a Hacienda que el IVA que me podría compensar en 9 años, me lo compenso de golpe en la notaría. ¿Vale? En ese mismo. Entonces, lo que estoy haciendo es devengándome por anticipado 9 años el IVA. Si yo vendo antes de 9 años, estoy incumpliendo mi compromiso, porque le estoy diciendo a Hacienda que me he devengado un IVA que no. Entonces, Hacienda, ¿qué me va a decir? Usted ha vendido a los 4 años y medio, usted se ha desgravado, que coloquialmente llama la gente, ¿no? Que si ha soportado un IVA en este caso de 21.000 euros, pues como solo se ha deducido o amortizado la mitad, me tiene que devolver la mitad, 10.500, y si no lo haces en unos plazos que establece el reglamento, además con recargo y sanción. Correcto. ¿Vale? Entonces, y a tu pregunta, si pasan 9 años, como he amortizado el inmueble, no tengo ninguna obligación. Correcto. Digamos que ahí el inmueble... Ya he desgravado el inmueble, lo puedo vender con ITP, con IVA o como sea. Y sí que es verdad, que lo que comentábamos, que sí que es verdad que puedo vender a los 4 años y medio, pero se lo tengo que vender a otro profesional o a otra persona que a su vez haga la misma operativa. Si Hacienda lo que quiera es que el IVA, lo que te decía, vaya rodando para que al final esté afecto a una actividad. ¿Vale? Porque mientras esté afecto, ¿por qué Hacienda no gana? Claro que gana, soy un recaudador y además gratis. O sea, la diferencia ¿cuál es? Que Hacienda me dice, vale, desgrábate el IVA de la vivienda. Pero Hacienda sabe que durante 9 años le voy a estar recaudando el 10% de IVA a cada cliente que tenga mi apartamento durante 9 años. Claro. Cada día de mis 9 años. Con lo cual estoy siendo bastante bueno para Hacienda. Hacienda tiene millones de recaudadores gratis en España. No nos pagan nada. Claro, no, al contrario, tienen obligaciones. Que tengo que contratar un abogado o un asesor para que me gestione la complejidad. Entonces, bueno, es como está montado el sistema, ¿no? Entonces, ahora entenderás por qué cuando te he dicho, ¿por qué si yo no me cobro IVA? Porque Hacienda dice, si tú no vas a cobrar IVA por mí, de los clientes al 10, no me vale que te deduzcas el IVA del inmueble cuando no vas a cobrar. O eres particular para todo o eres profesional para todo. Hay gente que me ha preguntado, ¿y si no presto el servicio y cobro con IVA al 10? Y digo, bueno, ya. En principio no sería correcto, pero seguramente Hacienda... Igual no lo sé. Teóricamente la ley habla de prestar servicios. Contrato una empresa externa, me limpia el apartamento turístico día sí día no, todos los días, me cambia las sábanas, no solamente la entrada y salida, aunque haya un cambio entre medias, y el check-in es virtual, y si me llaman, pues tengo contratado con una empresa de servicios, pues que te lleven la cena, se puede defender. Al final nunca vas a encontrar dos casos iguales. Por eso es importante asesorarse, porque al final la gente habla de casos
genéricos y tienen que hablarte de tu caso en concreto. ¿Dónde tienes el apartamento? ¿Qué servicios vas a prestar? ¿Quién es el vendedor? Es muy importante mirar muy bien los requisitos. Muchas veces no se cumplen, pero bueno, con un poco de asesoramiento, un poco de imaginación, se pueden cumplir. Se puede adaptar. Buscando lo que te he comentado, cómo adaptar el servicio a una Para actividad que hotelera, sea más similar. cómo conseguir que el vendedor sea sujeto pasivo de IVA. Siempre un poco ahí buscando el criterio sin pasarte de la raya. Sabes que con Hacienda no se juega. Perfecto, pues oye, yo creo que ha quedado claro, súper al grano todo y bueno, pues que la gente que obviamente esté interesada en este tipo de cosas, pues siempre con asesoramiento legal, pero bueno, me parece una figura muy, muy interesante y que seguro que mucha gente desconoce. Así que nada, muchísimas gracias. A ti, Sergio, Y encantado. nada, chicos, nos vemos en la próxima. Un abrazo. Adiós. Chao.